Bienvenidos al webinar número 13. Hoy nos acompaña Gustavo Wiman, va a dar la charla sobre fundamentos de los fundamentos de la ingeniería de sistemas. Gustavo es graduado como ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires en 1975. Desarrolló la mayor parte de su experiencia profesional en dos empresas tecnológicas emblemáticas, FAT Electrónica e INVAP. Durante su carrera trabajó en las áreas de instrumentación y control industrial, medicina electrónica y nuclear y vehículos espaciales. En todas esas áreas trabajó en hardware electrónico, software e ingeniería de sistemas. Participó en la mayoría de los proyectos satelitales argentinos como responsable del subsistema de potencia, de software de vuelo y/o de la ingeniería de sistemas. Fue jefe de desarrollo de software aeroespacial de INVAP desde 1992 hasta 2006. Fue jefe de proyecto de incubación en INVAP de la empresa Satellogic. Fue profesor de posgrado de Ingeniería Espacial e Ingeniería de Sistemas en las carreras auspiciadas por la Agencia Espacial Argentina, la CONAE. Desde 2019 realiza consultorías independientes para INVAP y para BEN. Bueno, Gustavo, bienvenido. Gracias por el tiempo. Ahora dejo de compartir y vos podés tomar el control y compartir pantalla cuando gustes. Ok, ya empiezo a compartir. Dale, adelante. Avísenme cuando ya está. ¿Ya están Se viendo? ve, se ve perfecto, sí. Todo Ok. bien. Ujú. Entonces, ya que no mostraron el abstract, uso el abstract para esto. La idea fue un poco ver por qué era tan frustrante la actividad de introducir o mejorar ingeniería de sistemas en un grupo o en alguna organización. Estos tres imágenes más o menos resumen la cosa. Todos se encontraron con la resistencia cuando alguien quiere introducir una innovación. Desde no hay tiempo, no lo necesitamos, eh, toda una variedad de temas. Si se consigue arrancar, una vez uno se encuentra como plantando en el desierto, o si llega a armar toda una buena construcción, después más de una vez se viene abajo. Y esa foto que está ahí del edificio derrumbado es la que me resultó más interesante. Acá hay una mejor foto. Yo nunca había visto una cosa así, que un edificio se caiga como si fuera una heladera. Es decir, se voltea y prácticamente sigue entera. Aquí claramente todo se hizo de acuerdo a las reglas del arte, aparentemente todo se hizo bien, pero ahí está el edificio acostado. Y evidentemente, fíjense cómo están hasta los pilares de los cimientos, como patas atrás. Pueden comparar el tamaño de los pilares con la gente que se ve al fondo. ¿Qué fue lo que falló acá? Y evidentemente las bases sobre las cuales se construyó el edificio. Y cuando hablo de bases no me refiero a los cimientos, sino al terreno, o sea, a los fundamentos del edificio. Y de ahí salió el título, Fundamentos de los Fundamentos de Ingeniería de Sistemas. Tengo un videito cortito que está lo tienen en el INVAP, que también tiene un título parecido, es Introducción a la Introducción de Cosas Raras. Está totalmente ligado a esto. Es decir, muchos de los que tendrían que aprobar proyectos de mejora o introducción de ingeniería de sistemas, la única idea de ingeniería de sistemas que tienen es que es una cosa rara. Bueno, aquí vamos a ver no temas de ingeniería de sistemas, ni siquiera de fundamentos de ingeniería de sistemas, sino los fundamentos de esos fundamentos.
Y está lo que dice el zorrito amigo del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, vamos a hablar de cosas que probablemente a nosotros nos van a parecer obvias y que otra gente eh, no la ve, no la ve en absoluto. Antes que nada, una advertencia para los que se quieran meter en el problema de cuál es el showstopper más grande. Ahí hay dos conceptos básicos. El concepto que en japonés se llama Kaizen, de mejora continua en general, y el de, ahí en griego es hubris o algo así, también los ingleses lo suelen llamar así, y que nosotros lo llamamos soberbia. Es decir, la soberbia mata la mejora. No hay mejora posible si se cree que no hay nada mejorable. Entonces, una de las primeras cosas que hay que mirar es la densidad de soberbia que hay en el grupo sobre el cual queremos actuar. Si esa densidad, ya sé, los soberbios son densos, pero acá me refiero al porcentaje de soberbios. Si el porcentaje de soberbios es grande, y especialmente en los niveles altos, lo cual no es nada raro en empresas que tuvieron éxitos en proyectos importantes, prácticamente no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, salvado ese tema, simplemente como para que tengan en cuenta, si detectan eso, la cosa se puede poner insalubre para nosotros. Después, una de esas cosas invisibles es que todo el mundo habla de ingeniería de sistemas, pero no está claro que haya consenso sobre a qué se llama ingeniería de sistemas. Sacando el caso más obvio de que en la Argentina y en otros lugares se piensa que ingeniería de sistemas es exactamente lo mismo que ingeniería de sistemas de información o software engineering, sacando ese tema, que en realidad es el menor de los males, porque entre ingeniería de sistemas de información y ingeniería de sistemas complejos hay un grado de superposición bastante grande. Pero hay otro tema más importante sobre el cual vamos a volver, porque todavía no tiré todas las cosas como para discutirlo, y una es tomar a la ingeniería de sistemas como una disciplina de la ingeniería que es un poco el sabor predominante en la ISO 15288 y en el manual de INCOSE. Y por otro lado está la ingeniería de sistemas como la nueva manera de hacer ingeniería de sistemas complejos en el siglo XXI. Esas dos cosas también tienen un grado de superposición grande, pero filosóficamente son lo suficientemente distintas como para manejarlas de distinta manera. Sobre esto volvemos después. Otra de las cosas que es invisible, recuerdo que las cosas invisibles que voy a estar mencionando no suelen ser invisibles para nosotros. Suelen ser invisibles para los que tienen que autorizar y financiar los proyectos. Financiar con plata, financiar con tiempo. Entonces, una cosa que no parece estar muy clara es cuál es el origen y la evolución de lo que llamamos ingeniería de sistemas en cualquiera de las dos acepciones que tiramos recién. Proyectos complicados, especialmente proyectos de defensa y aeroespaciales, empezaron a fracasar rotundamente y estrepitosamente, es decir, con mucha repercusión mediática. Y hubo todo un proceso largo durante el cual se fue aprendiendo de los errores, se fue capitalizando
el aprendizaje y se fue modificando la manera de hacer las cosas. Y se fueron agregando cosas que no se hacían. Entonces, esta flecha que dice lecciones aprendidas es completamente lo inverso de una flecha que podía decir recetas mágicas. Aquí detallamos un poquito más el proceso. Es decir, en los proyectos Taichu, aparecían... Sí, ¿cómo? ¿la colgás la llave, por favor, allí? Me parece que alguien está hablando que no es ninguno de ustedes. A mí me escuchan, ¿no? Sí, Ok, sí, Sí, te escuchamos adelante. perfecto, sí. ok. Entonces, ahí durante los proyectos se producían fallas a todo nivel. Fallas de gestión, fallas de cosas que no llegaban a tiempo, cosas que se rompían, cosas que explotaban, y ante las fallas se buscaban maneras de remediarlas. Esa manera de remediar las fallas podía ser exitosa o podía volver a fracasar. Todo eso daba lugar a un aprendizaje y en general daba lugar a mecanismos de prevención de esa falla. Y a lo largo de muchos proyectos y a lo largo del tiempo, muchísimas de estas cosas se fueron dando y si la prevención tenía un costo menor que dejar que la falla se produzca y se gaste en solucionarla o se pierda plata por el fracaso, o sea, si económicamente esto era conveniente, todas esas actividades de prevención se iban sumando a las metodologías y procesos estándar de las empresas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, como charlábamos la vez pasada con Adrián, porque si la gente que tiene que autorizar el, el proceso de ingeniería de sistemas no tiene esto claro, estamos en problemas. Y hay una señal clásica de que no tienen esto claro, y es que nos pidan un análisis de costo-beneficio. El análisis de costo-beneficio totalmente favorable a la ingeniería de sistemas se fue dando durante la historia. Si alguien quiere repetir la historia para convencerse que hace falta invertir en todo esto, tenemos que empezar a trabajar sobre esa persona para cambiarle la mentalidad. Porque si no, el pedido de análisis de costo-beneficio simplemente es una manera de desviar y desactivar toda la iniciativa. Bueno, sobre las lecciones aprendidas. Hay un montón de lecciones aprendidas visibles. Sobre esto no vamos a profundizar porque es nuestra especialidad en general. La ISO 15288 es el catálogo de todos los procesos que surgieron para resolver los problemas y que se consolidaron como ingeniería de sistemas, porque en general eran todas cosas relacionadas con problemas tecnológicos interdisciplinarios complejos. Pero fíjense que todo esto es generalizable a cualquier industria. Es decir, una de las preconceptos es que la ingeniería de sistemas solo sirve para llegar a Marte o para volar a algún ucraniano o alguna cosa por el estilo. Pero en general, todo este tipo de cosas están en este elipse de metodologías y procesos. Y hay otras lecciones
que son menos visibles. Por ejemplo, se aprendió que era muy importante la visión holística para analizar los sistemas y los problemas dentro de sus contextos. Y además, la integración entre las distintas disciplinas. Es decir, una de las cosas maravillosas y terribles que surgieron durante el desarrollo de la ciencia y de tecnología de los últimos siglos fue la hiperespecialización. Esa hiperespecialización muchas veces es un showstopper y es una causa de problemas. Entonces, no existe en general la cultura de comunicación entre disciplinas. Y eso se ve tanto en las empresas como en las universidades, donde muchas veces a alguien en un examen le preguntan una cosa y dice, no, pero esto es de otra materia. Bueno, es ese tipo de mentalidad que nos pone anteojeras o microscopios, que es más o menos similar, y que nos dejan ver nada más que un aspecto de un problema en una especialidad, o la mentalidad de silos que hace que nadie se comunique con nadie, son lecciones aprendidas que no están muy explícitamente en la 15288. Otra cosa que cambió en los últimos tiempos, y cambió muy revolucionariamente, es la asignación de valor a la inteligencia de los trabajadores. En el principio del siglo XX, en la época donde el gurú era Taylor, todo se diseñaba para que las cosas que no se podían hacer con máquinas se hicieran con gente, pero que esa gente trabajara como máquinas. Es decir, que no usara iniciativa, que no perdiera tiempo en pensar y que hiciera exactamente lo que le habían dicho que haga. Ahora, 100 años después, estamos en la situación inversa, en el cual sigue existiendo el tema de que a la gente le dejan nada más que los laburos que no pueden hacer las máquinas, pero no solo a la gente, sino hasta a las máquinas se les pide inteligencia. Entonces, esas cosas típicas de la sociedad del conocimiento son nuevas y no están del todo instaladas en la cultura, ni en la cultura general ni en la cultura de muchas empresas. Este es otro tema muy interesante, que también tiene que ver con la cultura. Y es que no hay balas de plata. Es decir, ese era el título de un paper muy, muy famoso del tipo que dirigió el desarrollo de la IBM 360, que fue una de las primeras computadoras exitosas, y se refiere a que no hay recetas mágicas, no hay soluciones simples para problemas complejos, y que hay que trabajar. Es decir, a algunos ese concepto les puede resultar desagradable, a otros no, pero esta es una lección aprendida. Y es una lección aprendida, pero no por todo el mundo. Fíjense que en cualquiera de las organizaciones donde estemos, llega permanentemente la oferta de soluciones mágicas para distintas cosas. Entonces, no hay que creer demasiado en las recetas. Ni siquiera en la 15288 si la tomamos como receta. Es decir, es muy importante entender los problemas y sus soluciones. Como los buenos desarrolladores de software saben, no se puede automatizar aquello que no se sabe hacer bien sin la máquina.
Este es otro tema interesante. De alguna manera es una lección aprendida, pero es una lección aprendida al nivel de la ciencia en general. Alrededor del año 62, 64, Thomas Kuhn, en un libro que en algunos ambientes es muy famoso, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, analizó cómo se iban dando los cambios en la ciencia. Y mostraba lo que está ahí a la izquierda, el ciclo de Kuhn, en el cual dice que en una etapa precientífica se fueron desarrollando muchos conocimientos, muchos procedimientos, muchas maneras de hacer la cosa, y se fue logrando una especie de consenso en cómo hacer todo eso, que se puede llamar la ciencia normal, la ciencia estándar. Si tomamos, por ejemplo, el tema de la química, empezó como alquimia y se fueron desarrollando un montón de cosas que fueron haciendo que determinadas nuevas cosas que se descubrían no tuvieran una explicación dentro de la ciencia normal, o que la ciencia normal no pudiera prever adecuadamente algunas cosas. Y eso hacía que las teorías se fueran agregando cosas, sofisticando, elaborando, en general parchándolas, tratando de no cambiar la filosofía general. Entonces, eso se daba lo que ahí llama un desplazamiento, una evolución, una modificación del modelo. Pero en determinado momento, no solo surgían demasiadas cosas que no encajaban elegantemente en lo que se podría llamar el paradigma normal, la forma normal de hacer ciencias, sino que además empezaba a aparecer gente que proponía cambios mucho más radicales. Por ejemplo, decir, no existe el flogisto y la combustión se da por la combinación con el oxígeno. Entonces, llegaba un momento en que el modelo entraba en crisis y se producía una revolución que cambiaba el modelo. Se producía lo que se llamaba un cambio de paradigma y se volvía a un ciclo de ciencia normal, pero con un nuevo paradigma. Es decir, por ejemplo, pasar de la física newtoniana a la de Einstein, aún en mecánica. Ahora, el paradigma tiene una cosa muy interesante. No es exactamente una teoría científica, es una cosa cultural, es una manera de encarar la ciencia o alguna otra actividad que incluye un montón de aspectos culturales. Por ejemplo, prejuicios, ideas previas, símbolos, procedimientos, rutinas, cosas casi rituales, maneras de organizar los grupos de trabajo, las organizaciones en general, las estructuras de poder, sistemas de qué se premia y qué se castiga. Es decir, todo ese tipo de cosas tienen que ver con el paradigma. Y esas mismas cosas, por ejemplo, el sistema de premios y castigos, son parte de la inercia del paradigma que se convierte en una barrera a las modificaciones, a las innovaciones y a las evoluciones. Entonces, el gran descubrimiento de Kuhn no es tanto este ciclo,
sino como haber tomado conciencia de que la ciencia estaba formada por los científicos, y los científicos, aunque no lo quisieran aceptar en su momento, eran seres humanos, y eran seres humanos que por sus características eran más parecidos a la gente del mundo de la farándula que a la gente que se espera ver en las sociedades científicas. Entonces, esto de tener en cuenta la importancia del sustrato cultural del paradigma en ciencia, en ingeniería o en lo que sea, es decir, el sustrato cultural que establece la forma normal de hacer determinadas actividades, es muy importante, porque si no se tiene en cuenta, no se puede cambiar de paradigma. Hay que trabajar también sobre la cultura, sobre el cambio cultural. Acá tenemos, por ejemplo, el cambio de paradigma más importante que se dio durante el siglo XX, que pasó de la concepción del universo y del universo significando desde las galaxias hasta las células como mecanismos de relojería, a una concepción de todo como sistema, desde el universo como sistema hasta la célula como sistema, hasta el átomo como sistema. Ese fue un cambio muy distinto, porque cambió de una manera reduccionista de analizar los problemas a una manera sintética. Es decir, el reduccionismo sería analítico, el método más integracionista, holístico, sintético, sistémico, es exactamente lo opuesto. Y ninguno de los dos es excluyente. Es decir, según el tipo de problema, es el balance de las dos mentalidades que hay que usar. Ahí en las flechitas marcan las cosas que fueron demoliendo el sistema newtoniano y sus derivadas. Desde la teoría de relatividad, el principio de incertidumbre, la cibernética, la física de partículas, la teoría del caos, los fractales, la teoría de sistemas complejos. Bueno, fue un cambio muy grande que se dio en ciencia, en algunas más que en otras. Por ejemplo, en la economía todavía no se dio ese cambio, en la ingeniería se dio bastante, en la biología se dio mucho más, y en la industria se está en el proceso del cambio de paradigma. Y ahí, bueno, lo que representa el paradigma actual es que cualquier cosa es ahora un sistema. El ahora recalca el hecho de que el paradigma puede cambiar. Es decir, no existe la solución final. Entonces, teniendo en cuenta esa idea de cambio de paradigma, tenemos aquí de vuelta las dos variantes de la ingeniería de sistemas. Por un lado está la ingeniería de sistemas como disciplina, que surgió de los cambios graduales y de la resistencia al cambio de paradigma. Es decir, la integración de todos los procesos que eran claramente imprescindibles, pero integrados al paradigma anterior de cómo manejar las empresas y los proyectos. Y por otro lado, está la ingeniería de sistemas como nuevo paradigma que surge de un cambio cultural. Ese cambio cultural implica una mentalidad
especial, un cambio de mentalidad. La mentalidad del ingeniero del siglo XXI no es la misma mentalidad del ingeniero del siglo XX. Obviamente se puede incorporar ingeniería de sistemas dentro del esquema anterior con actividades de capacitación, guidelines, estándares y ese tipo de cosas, y es mucho menos traumática que generar un cambio cultural y revolucionar hasta la organización de la empresa. Pero los efectos son mucho más grandes en el caso del cambio cultural. Pero el sufrimiento y el trabajo y la inversión es mucho más grande. Entonces, una de las cosas que uno tiene que darse cuenta es cuál es, en el ambiente donde está, cuáles son las características del cambio que está produciendo. Entonces, sobre cómo introducir en una empresa más o menos típica la disciplina de ingeniería de sistemas, sobre eso hay mucho y no vamos a hablar más. Sobre el otro tema, el tema de cómo cambiar la mentalidad, el mindset de las organizaciones, ahí hay mucho más que decir. En el rinconcito abajo a la izquierda, no sé si según la resolución de cada uno que verán, pero se muestran varias cosas. Por ejemplo, que está lo que llamamos el paradigma, que es el enfoque general, incluyendo conocimientos, prejuicios, hábitos, todo lo que estaba en la florcita de antes, que define cómo se encaran las cosas, cómo se genera la visión del mundo. Dentro de eso, más especializados están modelos mentales. Esos modelos mentales son los modelos que nos hacemos cada uno de cómo funcionan determinadas cosas. El mindset, o sea, la mentalidad, la actitud, tiene que ver con los mismos conceptos, pero en áreas más restringidas. Y ahí también hay, basados en esos, estrategias de comportamiento y comportamientos observables. Uno más o menos puede deducir el mindset, los modelos mentales y los paradigmas de alguien o de una organización viendo sus comportamientos. Dentro de esa mentalidad de ingeniería de sistemas como paradigma, hay varias cosas que ahora vamos a hablar un poquito más, como el pensamiento sistémico, la comunicatividad, la mejora continua, Agile, Lean, Team Building, Integrated Teams, Knowledge Management, todo ese tipo de cosas. Más, y de vuelta estamos hablando como paradigma, no como especialidad, y es que con esta mentalidad todos somos ingenieros de sistemas. Desde el gerente general de la empresa hasta el último técnico. Todos tienen que tener esta mentalidad para poder integrar la ingeniería de sistemas como disciplina con metodologías Lean, Agile, Kaizen. Muchas veces, hablando de eso, se discute sobre si es posible la ingeniería de sistema ágil y austera o Lean, y la respuesta de si es posible o no es posible depende si la contestamos con mentalidad de ingeniería de sistemas complejos del siglo XXI o si la contestamos con mentalidad de la ingeniería típica del siglo XX.
Entonces, la mentalidad Kaizen, esto vamos a hacer rapidito, cada una de estas cosas es un libro. La mentalidad Kaizen es la mentalidad de mejora gradual y continua. Es decir, tomar conciencia de que en todo momento hay cosas mejorables, que hay que hacer las cosas, hacer las mejoras en el momento en que más antes que se pueda, y hacer pequeños pasos, mejora gradual, algunos psicólogos lo llaman baby steps, para reducir el esfuerzo de la mejora, que es un cambio, y la oposición o la resistencia a la mejora. Después está la mentalidad de aprendizaje. Y acá hay un tema interesante a resaltar. La gente parece tener en su mentalidad, en su forma de verse a sí mismo y al mundo, posiciones que están entre dos extremos. Por un lado, una mentalidad fija en la cual se piensa que uno es como es por razones genéticas y en última instancia por razones sobre las cuales no tiene ninguna capacidad de acción, y que por lo tanto hay que manejarse lo mejor que se pueda siendo uno como es, pero uno no va a cambiar. Y por otro lado está la mentalidad de crecimiento, que piensa que uno vino con un bagaje, pero mucho de lo que tiene se debe al ambiente donde está y a las decisiones que toma, y que se puede cambiar para bien o para mal. Todo el mundo quiere cambiar para bien, obviamente, pero ese tipo de actitud es fundamental, y lo interesante es que es posible cambiar en cierta medida de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Pero una de las cosas que hace falta es conciencia y ayuda de ese tema. Después, cuando vean, les voy a dejar también el PDF a Adrián para que si alguien quiera mirarlo más. Pero a lo mejor da más la desgrabación. Pero bueno, las actitudes de la mentalidad fija en general es resistencia a los cambios, evitar cualquier cosa que pueda dañar la reputación de uno, evitar mejoras y oponerse a cualquier cambio. Y la mentalidad de crecimiento es al revés. Se busca el aprendizaje continuo, las incertidumbres no asustan, hay una mayor tendencia a aceptar riesgos razonables, y fundamentalmente el efecto de realimentación, de aprender de los errores. Esto es más o menos lo mismo, pero no a nivel individual, sino a nivel de las empresas. Y en las empresas es importante que el gran valor de la empresa sea la cantidad de gente que sabe qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo, y hacerlo de una manera colaborativa con el resto. De pensamiento sistémico no vamos a hablar mucho porque esa también es nuestra especialidad. El pensamiento sistémico simplemente permite saber que esto no es un auto, cuando hay gente que piensa que eso sí puede ser un auto. La mentalidad de equipo. La mentalidad de equipo es algo que también está cambiando en las organizaciones. Cada vez se va abandonando más las organizaciones jerárquicas top-down en función de redes. Algunos llaman redarquías, redes de equipos de trabajo. La unidad de organización es como el equipo de trabajo, que es un sistema de trabajadores que se agrupan en equipos, y esos equipos se agrupan en equipos, y la comunicación es fluida tanto verticalmente como horizontalmente y en todas direcciones. Un principio importante acá es el de subsidiariedad, que significa que quien tiene que tomar
acción para resolver un problema es quien está más cerca del problema. Y normalmente problemas de gerencia general están al nivel de gerencia general, pero problemas en plantas de producción están al nivel de los operarios. Entonces, esa delegación de responsabilidad y libertad a distintos niveles es fundamental para hacer equipos de trabajo interdisciplinarios eficientes. La mentalidad austera, Lean, básicamente tiene algunos conceptos de mentalidad importante. Por ejemplo, hacer solamente las cosas que agregan valor, hacer solamente las cosas que se entiende por qué y para qué hay que hacerlas, mantener las cosas simples y pequeñas. Para quien no conozca la sigla KISS, es Keep It Simple, Stupid. Bueno, todas las cosas que están dentro de la mentalidad ágil y que tienen que influir en el día a día. Perdón, la mentalidad austera. Esta es la mentalidad ágil, más o menos lo mismo. Fíjense que la mentalidad ágil aparece con un manifiesto, no con unas recetas sobre cómo hacer las cosas. Y es que la gente es importante, que hay que mantener al cliente satisfecho, que el concepto de calidad es satisfacción del cliente, que no hay que demorarse demasiado en análisis y tomar acción, participación de todo el mundo, autonomía de la gente sobre control top-down, no al micromanagement, todo ese tipo de cosas. Tampoco podemos profundizar demasiado mucho en esto. El foco en el conocimiento. Cuando hablamos del foco en el conocimiento, todo el mundo entiende que el conocimiento es fundamental, pero lo importante acá es la gestión del conocimiento, de ser consciente de que el conocimiento se crea, se comparte, se moldea, se almacena, se disponibiliza, se organiza. Todo ese tipo de cosas es fundamental que se haga explícitamente y no tácitamente. Más o menos me pasé un cachito, pero ahí estoy. Fíjense que estos 10 libros más o menos resumen los temas invisibles de los que estábamos hablando antes, y con una pequeña excepción parcial, ninguno de los 10 libros es de ingeniería de sistemas. Pero si estas cosas no funcionan, de movida es imposible la ingeniería de sistemas complejos multidisciplinarios como paradigma, pero hasta es muy difícil vencer la resistencia a la incorporación de la ingeniería de sistemas como especialización de la ingeniería. Bueno, la idea es que quedara un poquito de tiempo para que quien quiera pelear, que pelee. Bueno, Gustavo, gracias. Muy interesante. Seguro ahora van a surgir algunas preguntas. Ya hay alguna pregunta en el chat. Si les parece, escriban sus preguntas por el chat. No vamos a abrir los micrófonos por ahora. Veo ahí alguna mano levantada. Por ahora vamos a seguir por el chat. Bueno, por ejemplo, Tobías pregunta, ¿cómo podemos prevenir dentro de un contexto complejo, impredecible y ambiguo? Depende a qué llamemos prevenir. Si hablamos de prevención en el concepto que había puesto yo por acá, si hablamos de prevención aquí, es una cosa. Básicamente eso es estudiar las causas raíces de los problemas, entender por qué se produjeron y idear mecanismos
para evitarlos. Si lo tomamos en el contexto del paradigma, lo podríamos interpretar como que cada uno, con su mentalidad de ingeniería de sistemas, en el lugar que le corresponde, que le tocó trabajar en el proyecto, analice todos los problemas potenciales que pueden surgir y en función de eso vaya modificando sus maneras de trabajar con el objetivo de minimizar problemas que puedan ser complicados. Bien. Bueno, tenemos de Esteban. Dice, gracias Gustavo por tu presentación. Me parecieron interesantes las diversas ideas que pusiste. ¿Podrías aclarar cuál es el mensaje principal y qué acción específica le gustaría que tomemos a partir de ahora? Sí, el mensaje principal es este, de que es fundamental para que una empresa funcione bien, empresa como quieran definir empresa, la cultura de la empresa. Y que cosas como detalles de control de configuración o modelos de simulación o lo que quieran relacionado con ingeniería de sistemas o con otras cosas, son viables o no según la actitud mental de la gente que las tiene que incorporar y utilizar. Es decir, es preferible tener una bolsa de gente con la mentalidad correcta y dejar que se autoorganice para resolver un problema que agarrar un diseño de una organización, llenar todos los huecos con gente y definir hasta los detalles más importantes de los flujos de información y materiales para que la cosa ande. En última instancia, con la mentalidad adecuada, dos organizaciones con la misma arquitectura de empresa van a funcionar de manera muy distinta. Entonces, especialmente cuando se detecta que hay problemas culturales, cuando uno trata de hacer innovaciones o mejoras, el mensaje es primero resolver el problema cultural y después reintentar con los procedimientos y estándares. Bien. Bueno, de paso, si alguien quiere repreguntar sobre la pregunta, también está invitado o invitada a repreguntas. Acá tenemos un mensaje de Pablo Quintela de agradecimiento. Te agradece por traer a la mesa materias blandas, como por ejemplo la quinta disciplina de Senge, y te lo dice un Sí, ex SAOCOM. sí. Viejo Y conocido. y tenemos una pregunta de Misael. Nos queda poco tiempo, quizás nos extendemos un poquito más, porque, bueno, creo que van a haber más preguntas. Misael dice, en los últimos años, con la rapidez que se necesitan desarrollar productos y bajos costos, el tema de la agilidad parece ser adoptado como receta mágica en las empresas, pero creo que pocas veces se quiere invertir en la parte de planeación y muchas veces suelen cambiar respecto a las opiniones del mercado, lo que termina creando más retrasos. Y en tu experiencia, ¿cuál sería la forma en la que podríamos mitigar este efecto y mejorar la adopción de estas prácticas? Bueno, en determinadas cosas hay ya metodologías de trabajo bastante internalizadas, como
las metodologías Scrum de desarrollo de software. A medida que las cosas se ponen más duras, es un poco más difícil, pero es muy importante tener un balance entre hacer un sistema suficientemente bueno, pensado como un sistema, y ese sería un concepto de Lean, una mentalidad ágil con desarrollos en espiral o en scrums o lo que quieran, de manera tal de poder reaccionar ágilmente a cambios de requerimientos o a problemas que se detecten. A veces cuando hay una componente de investigación en el proyecto, muchas de las cosas que ocurren es que una cosa que se pensaba que era viable resulta no ser viable, y si uno está en un waterfall demasiado rígido, tiene que cancelar el proyecto porque no hay manera de solucionarlo de una manera razonable. Entonces, es muy importante conseguir que todos los actores clave en el proyecto tengan esa componente de mentalidad ágil, lean, eh, eh, con mucha comunicación entre disciplinas, porque muchas veces el problema que se genera en una disciplina se puede resolver en otra. Entonces, tampoco aquí hay balas de plata, pero de vuelta, fíjense que, por ejemplo, uno de los secretos de SpaceX fue la cultura organizacional que lograron, y lograron cosas que la NASA nunca había logrado, a costos que nadie había logrado, y a pesar de que lo está manejando un tipo que es medio loquito, pero bueno, es esa mentalidad en la cual, por ejemplo, la gente que le explota un problema al lado es la gente que tiene poder delegado y capacidad para resolver ese problema. Y no tiene que mandar un memo que recorra varios escritorios hasta que alguien decida qué hacer y mande otro memo con respuestas. ¿Sí? Es ese tipo de cosas, como ves, y como decía Pablo, están en el área de las habilidades blandas, y todas las personas tienen que tener ese mix de habilidades duras y blandas. Es decir, hay dos conceptos muy interesantes. Uno es el concepto que se está poniendo de moda llamar ahora como mentalidad T, en la cual uno conoce superficialmente una gran variedad de cosas y alguna en profundidad, por eso la forma de T, pero también el énfasis en desarrollar las habilidades blandas en los ingenieros y en los managers. Los managers, por su actividad, dan la sensación de que tienen más habilidades blandas que los ingenieros, y no siempre es cierto. Sí, algunos tienen habilidades blandas muy esclerotizadas, pero bueno. No sé si con eso alcanza, pero tampoco da para ir mucho. Bien, nos podemos igual extender unos minutos, dado que hay algunas preguntas más. Egon pregunta por dónde, de todos los libros que recomendaste, por dónde recomendás empezar, en líneas generales. Él es estudiante de ingeniería espacial, ese es el Mira, background. ahí hay básicamente dos. De la quinta disciplina, por ejemplo, la dinámica de sistemas es una cosa que cualquiera que haya estudiado sistemas de control a algún nivel
tiene bastante claras. Realimentación positiva, negativa, múltiples influencias, demoras, almacenamiento, todo ese tipo de cosas de la quinta disciplina. Un ingeniero que haya hecho software, electrónica, control, y muchos más ahora medio que la tienen. Leading Change y el Código de la Cultura son muy importantes para los que tienen que liderar los procesos de cambio, y los demás necesitan un poquito menos. A mí, dos que realmente me parecieron muy interesantes son este de Project Psychology, porque realmente me ayudó a entender muchos de los problemas de disfuncionalidad dentro de los proyectos. Estos no son los últimos 10, te podría poner 100, pero para poner uno de cada tipo. El otro que me pareció muy interesante, Thinking, es relativamente cortito. Eisner es un tipo que labura mucho en INCOSE, generó un montón de libros interesantes, y en resume las distintas maneras de pensar, desde la sistémica hasta el pensamiento lateral, hasta el pensamiento analítico clásico, y hace un poco un toolbox de las cosas que puede usar un ingeniero de sistemas para resolver el problema. ¿Sí? Esos dos a mí me gustaron mucho, pero puede ser que a alguno otro le guste más. La estructura de las revoluciones científicas a mí me pareció muy interesante también, pero es más filosófico. Y la visión sistémica de la vida me parece un libro muy, muy interesante, como para que lo lea cualquiera que tenga algún interés en cualquier ciencia. Y se dé cuenta la interrelación de todo, y el hecho de que el universo son sistemas anidados en múltiples niveles. Que eso es una de las cosas que en este momento para nosotros no es urgente, porque los que estamos acá, más o menos eso lo tenemos claro. Bien. Bueno, seguimos. Hay un par de comentarios y preguntas más y ya vamos cerrando. Brandon dice, bueno, agradece la presentación. Dice, para poder ejecutar el cambio de mindset en una organización, desde mi perspectiva, se debe realizar a través de aquellas personas que dirigen la organización. ¿Cómo recomiendas que se aborde este tema en la organización para que sea realmente implementable? Hay que educar al rey. El tema es, muchas de estas cosas en una organización de las habituales no se puede implementar sin un apoyo casi incondicional del top management. Y el top management tiene que tener la mentalidad adecuada, lo cual implica que hay que muchos cambios se generan bottom-up, y es muy difícil que lleguen arriba si no incluyen hacerle entender a los de arriba cuáles son los problemas que se están tratando de atacar y por qué. No tiene una solución muy fácil en una empresa que tenga los managers inadecuados. Por suerte, en las universidades, en todos lados, el cambio de paradigma está permeando y está impregnando a todo el mundo. En algunas partes más, en otras partes menos. Bien. Luis
pregunta cómo puede resolverse el problema cultural. Creo que es parecida a la pregunta anterior. Sí, mira, por ejemplo, en el nivel, tomarlo del lado de ingeniería de sistemas, eh, una de las cosas que, si no existe en una organización, habría que lograr es la aparición formal, a lo mejor en el área del Chief Technology Officer, que se está empezando a poner de moda, de un, un grupo de ingeniería de sistemas que discuta los problemas relacionados con ingeniería de sistemas, tanto de problemas de ingeniería como problemas de implementación y mejora, que puedan charlar gente con responsabilidad tipo ingeniero de sistemas o project managers de distintas áreas de la empresa y de distintos productos dentro de las áreas, y que pueda haber una especie de fertilización cruzada. Tipo club o comunidad de práctica o como lo quieran llamar, si se consigue que un gerente como un Chief Technology Officer o un gerente de ingeniería o alguien le habilite a un grupo de ingenieros de sistema 2 o 3 horas semanales para reunirse todos a charlar de eso con alta prioridad, eso es a la vez un síntoma de que la gente de arriba se lo está tomando en serio y a su vez es el núcleo es decir, la cabecera de playa para hacer la invasión innovadora. Ahí, Gustavo, me animo yo a intercalar una pregunta mía, Dale. directamente asociada a esto que estás comentando. ¿Qué pasa si en el management no dan espacio a esta especie de club, de panel de charla sobre sobre la necesidad de la ingeniería de sistemas en un proyecto dado o en la empresa? ¿Qué se puede hacer según tu perspectiva? Poco, poco. Lo que he visto pasar, lo he visto pasar en el área de software de INVAP, por ejemplo, que empezaron a implementar lo que ellos llamaban open spaces, en los cuales se juntaban una vez por mes o cada 2 meses, con agenda abierta, a plantear problemas que cualquiera quisiera plantear, desde nuevas metodologías hasta el quilombo que tenían. Y lo siguieron haciendo aún cuando se los dejaron hacer, pero fuera de horario de trabajo. Y aunque sea dentro de ese grupo y a nivel individual de los que participaban en las actividades, tuvieron tanta realimentación que cuando podían lo seguían haciendo así, aunque fuera casi una actividad al margen. Es decir, en algún momento llegaron que en INVAP trabajan hasta las 5:30 de la tarde, les decían, bueno, háganlo de la duración que quieran, pero empiecen a las 5. Entonces, les regalaban media hora, pero les regalaban media hora de 50 personas. Eso, como plata para la empresa, ya es una muestra de apoyo. Claro, claro. Entonces, si conseguís interactuar políticamente con la gerencia para conseguir ese tipo de cosas, es un buen síntoma. Si no conseguís ni eso, y bueno, acostúmbrate a vivir así o buscá dónde vivir en otra parte.
Es decir, no todos los Bueno, problemas tienen solución. claro. Y algunos tienen más solución, otros tienen menos solución. Hay graduaciones continuas en múltiples dimensiones de todo este tema. Bueno, vamos 1 hora 10. Vamos a ir cortando la grabación y las personas que quieran quedarse un ratito más, si es que Gustavo puede, eh, Sí, nos yo puedo quedarme, quedaremos. pero 5 o 10 minutos más, porque tengo que ir a Pero buscar bueno, el auto antes de que me cierre el taller. bien. Bueno, entonces, mientras tanto, te agradecemos. Como idea podría ser eh, interesante dentro del marco de INCOSE, que ya tienen esa comunidad de práctica, que hicieran alguna vez alguna reunión así tipo open space para tirar estos temas. Bien, bueno, vamos a tomarlo, lo anotamos y lo charlamos luego. Es muy buena propuesta. Mientras tanto, vamos a ir cortando la grabación y Gustavo, te agradecemos el tiempo, muy interesante. Quedaron varias preguntas que luego te las hacemos llegar o las Dale, vemos fuera de la grabación. mándamelas y en la medida que pueda les doy alguna respuesta razonable. Y Es bueno, decir, que a mí me gracias. parezca razonable. Gracias ahí al equipo de Incose Latam. Algunos están presentes. Gustavo, gracias por el tiempo. Ok, Y una cosita más. Fíjense que estas cosas son muy subjetivas. ¿Sí? Charlando de esto, siempre va a haber discusiones, este, consensos parciales y cosas por el estilo. Lo importante es ponerlos en la agenda de discusión. Es decir, primero sacarlo de la invisibilidad y después eliminar el de esto no se habla. bien, me parece que es un muy buen cierre. Eh, Así que, bueno, Gustavo, nuevamente gracias. Vamos a cortar la grabación. La gente que quiera quedarse al menos 2 minutos más puede quedarse. Y de nuevo, gracias en nombre de Incose Latam, este webinar número 13. Y nos veremos por ahí. Gracias. Menos mal que fue en jueves, no viernes.